observamos, ¿qué pasaría si todo el órgano fuera musculoso, sin ninguna de las diferencias que acabamos de mencionar? Entonces, eso quiere decir que cuando fuera el trabajo de parto, sería completamente todo el órgano el que tuviera la contracción. Y eso pues, no puede ser porque harían papilla al producto. Entonces, está considerado como el esfuerzo, es la parte donde va a recaer la fuerza, ¿sí? La suma de la fuerza para que pueda haber una expulsión satisfactoria. Esas son las características de la musculatura. Bien. Ahora, ya tenemos en cuenta el tamaño y todas las características que acabamos de ver. Ahora vamos a ver cómo está localizado verdaderamente en la excavación pélvica el útero. Entonces, pues vamos a ver que tiene una dirección. Una dirección. Vean, esta es la dirección. Pero que la dirección la vamos a poder dividir en una dirección absoluta y en una dirección relativa. Entonces, absoluta, cuando vamos a considerar al útero en forma aislada. Y relativa, tomando en cuenta ya las paredes pélvicas. Entonces, la dirección absoluta y relativa. Bien, ahora tenemos que ver, aparte de esto, el eje uterino. Vean que el eje uterino, si vemos al útero de frente, vean, es completamente longitudinal. Miren, el eje pues va a dividir en partes iguales, partes simétricas al cuerpo y al cervix. Pero no sucede lo mismo cuando lo vemos de lado. De lado estamos observando otra morfología y por lo tanto, observen, este sería el eje verdadero del cuello uterino, del útero. Este sería la línea que sigue el cuerpo y la línea que sigue el cervix. Entonces hace una angulación. Este sería el eje verdadero, vean, completamente recto, pero que no lo sigue el útero en esta posición. Bien, entonces vamos a ver que con respecto al eje mayor del cuerpo uterino, más el eje mayor del cervix, se va a formar una angulación. Este ángulo que va a medir aproximadamente de 140 a 170 grados. Ya tenemos entonces esa dirección. ¿Qué podemos entonces hacer? ¿Sí? Bueno, pues entonces eso nos va a servir para determinar en qué posición, cómo está flexionado el cuerpo uterino en general. ¿De acuerdo? Entonces, observen, fisiológicamente dijimos que el ángulo formado era de 140 grados. Este correspondería a los 140 y este correspondería al 170 grados. ¿Qué va a pasar entonces? Pues entonces, cuando el cuerpo uterino está dirigido más allá de los 140 grados, ¿sí? Ese cuerpo uterino está en anteflexión, ¿sí? Así se llama, anteflexión. Pero, ¿qué pasa si el útero se encuentra hacia atrás y sobrepasa los 170 grados? Entonces, está en retroflexión, ¿sí? En retroflexión. Todo esto
es muy importante si queremos en algún momento dado explicar la infertilidad de la paciente. Entonces, utilizando estos ángulos, estos ejes, podemos nosotros determinar la angulación del cuerpo y del cérvix para decir cómo está flexionado ese útero. Anteflexión, si está en menos de 140 grados. Retroflexión, si está más allá de los 170 grados. Y todavía hay otra situación. Si ese útero, ese cuerpo uterino, hagan de cuenta que está en una situación de los 140 y 170 grados, pero se dirige, en lugar de adelante y hacia atrás, se dirige hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces va a ser lateroflexión. Sí se entiende, ¿verdad? Bueno. ¿Podría volver a repetir eso? ¿Cuál? Lo de la lateroflexión. ¿Esto? Ajá. Bueno, imagínense que el útero está dentro de los 140 y los 170 grados, ¿sí? Que aquí esté. Entonces, ahí no va a haber una anteflexión ni una retroflexión. Pero imagínense ahora que el cuerpo uterino está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lateral, ¿sí? Entonces, si vemos que es lateral, estamos, ¿sí?, ante una lateroflexión que va a ser derecha si esa flexión del cuerpo se dirige hacia el lado derecho y lateroflexión izquierda si se dirige hacia el lado izquierdo. ¿Sí? O sea, sí. Aquí estamos viendo que se dirija anterior o posterior. No nos metemos con estas flexiones, ni anterior ni posterior, sino que ahora estamos viendo que sea lateral, que el cuerpo uterino se incline hacia la derecha, que el cuerpo uterino se incline a la izquierda. Eso es la lateroflexión. ¿Sí? ¿Quedó explicado? Sí, gracias. Bueno, ahora ya dijimos que entonces existe una dirección relativa, la que va a estar, ¿sí?, en las partes óseas de la pelvis. Pero para ello, entonces debemos de tomar en consideración algunas situaciones. Observen, este es el cuerpo uterino, lo estamos viendo de lado. Su punto central estaría localizado en su espesor, en el espesor de ese cuerpo uterino. Si vemos al útero de frente, este sería el punto central, exactamente en medio, ¿de acuerdo? Bueno, ese es por un lado, el lado del cuerpo uterino. Veamos aquí la pelvis. Si nosotros trazamos una línea entre una espina ciática y la otra, ¿sí?, vamos a obtener una punta, mejor dicho, un diámetro biciático de las espinas, ¿sí? Bien, si ya sabemos que el útero está localizado en la parte media, en la parte central de la excavación pélvica, aquí lo estamos viendo. Este es el cuerpo uterino, estamos viéndolo por arriba. Este es el punto central, que ya lo vimos descrito aquí, ¿sí? Así se vería en su posición normal. Bueno, ahora, ojo, si este punto medio se dirige hacia adelante, ¿sí?, entonces está en la posición anterior, que se llama anteroposición. Pero si ese punto se va hacia atrás de este diámetro,
entonces, aquí está, miren, aquí está localizada la sombra, ¿sí? Entonces, estaría en retroposición. Cuando el punto central se dirige hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces están en lateroposición izquierda o derecha, dependiendo del punto. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es refiriéndonos al punto central del cuerpo uterino. ¿Hay dificultad para esta dirección relativa? No. Si vemos que fisiológicamente, aquí está, miren, aquí está localizado fisiológicamente el cuerpo uterino. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque estamos trazando esta línea biciática. Entonces, observen que normalmente el punto central, este punto central que estamos localizado, está discretamente hacia adelante de este diámetro. Entonces, cuando este punto se vaya más hacia adelante, es anteroposición. Cuando este punto se vaya por detrás de este diámetro, ¿sí? Estamos en retroposición. Y si este punto, aquí estaría la línea media, se dirige hacia este lado, sería lateroposición izquierda. Y si se fuera para el otro lado, sería lateroposición derecha. Creo que no hay mayor problema, ¿verdad? Ahora, aquí hay un poquito de dificultad. Aquí tenemos que tener una imaginación extraordinaria. Vean, vamos a localizar el punto central del cuerpo uterino. Aquí está. Vamos a localizar el cérvix y lo vamos a fijar. Entonces ya tenemos dos puntos fijos. El del punto central del útero, aquí está, y el del cérvix. Lo vamos a inmovilizar. No vamos a mover estos dos puntos. Todo lo demás lo vamos a movilizar, menos estas extremidades. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sin cambiar el punto central, sin cambiar la inserción del cuello uterino. Cuando el cuerpo uterino, aquí está la flecha amarilla, se dirige hacia adelante, imagínenselo, y el cuello hacia atrás, ¿sí? Entonces decimos que está en anteversión. Cuando ese punto central, ¿sí? Este punto se dirige, o mejor dicho, está fijo. Cuando este punto es el eje para que el cuerpo se vaya hacia atrás, ¿sí? Y su cuello, aquí está equivocado, aquí es hacia adelante, este. Entonces, el cuerpo hacia atrás y el cérvix hacia adelante. Entonces es retroversión. Y si ese cuerpo uterino, tomando en cuenta que está fijo de estas dos extremidades, se sale hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces es una lateroversión, derecha o izquierda, según corresponda, ¿sí? Aparentemente no está tan complicado, ¿sí? Nada más es cuestión de imaginarnos los movimientos teniendo en cuenta que están fijos las extremidades. Entonces, ¿cuál es la posición normal, digámoslo, del útero? Fíjense, es una situación central con ligera anteflexión y ligera anteversión. Esa es la posición normal del útero. Cuando se trate de investigar infertilidad en una paciente,
¿sí? Tenemos que considerar forzosamente cuál es la posición y la dirección del útero. Bien. Vamos a ver ahora, ¿hay preguntas? No, doctor. ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, los medios de fijación. ¿Cómo es que se va a mantener el útero fijo sin que tenga una movilidad extrema? Porque acuérdense que todos los órganos tienen cierto grado de movilidad, pero no debe de ser excesiva. Entonces, los medios de fijación del útero los vamos a poder encontrar y determinar en estos puntos. Primero, ligamentos. Ligamentos del útero. En segundo lugar, vamos a ver que está fijo o que ayuda al medio de fijación, la cúpula vaginal a través del cérvix y los músculos del perineo. Ya sabemos dónde está el perineo. Bien. Ahora, los ligamentos del útero. Podemos encontrar que hay 2 ligamentos anchos, 2 ligamentos redondos, 2 ligamentos uterosacros y 2 ligamentos cervicales, cardinales o de McEnroe. Estos ahorita los vamos a observar. Entonces, estos ligamentos pues no son otra cosa más que repliegues de origen peritoneal, ¿sí? Y hay algunos ligamentos que en su interior contienen formaciones ligamentosas. Desde que vimos las alfinges, desde que vimos el ovario, ya habíamos determinado algunos segmentos e identificado algunos ligamentos. Vamos a ver. Entonces, el ligamento redondo, miren, la subdivisión del ligamento ancho. Otra vez lo repetimos, ¿sí? Todo esto que están viendo, todo esto es el ligamento ancho, ¿sí? El mesosalpinx y el mesometrio, ¿sí? Bueno, entonces, aquí los estamos identificando precisamente. Bien. Los ligamentos anchos están constituidos por peritoneo uterino y tienen una hoja anterior y una hoja posterior. Vean cómo está constituido. Estas hojas, vean cómo va a abrazar a la salpinge y cómo va a abrazar, cómo va a prolongarse para involucrar al ovario. Todo esto es lo que va a ser el ligamento ancho. Por un lado, vamos a observar que se encuentra presente el uréter. Aquí está el uréter. Este es el uréter, ¿sí? Y vamos a encontrar que entre sus 2 hojas va a transcurrir la arteria uterina. ¿De acuerdo? Entonces, hay una hoja anterior, una hoja posterior. Se adosan en sus bordes para formar el repliegue que dirigen a las paredes, a la pelvis por fuera. Se dirigen a la pelvis, a las paredes de la pelvis por fuera y alcanzan por debajo al piso perineal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar a los ligamentos anchos que son 2 tabiques transversales y sus bordes uterinos se van a dirigir a las paredes de la pelvis. Sus bordes uterinos se dirigen
hacia las y 4 bordes. Vamos a ver. La cara anterior, vuelta hacia adelante. Esto sería la cara anterior. Vean que aquí está el mesosalpinx. Vean que aquí está el ovario, ¿sí? Y vean que el resto, pues, es el meso, ¿qué? Que no está tan difícil. Bien, entonces, la cara anterior está vuelta hacia adelante y abajo y está relacionada con la vejiga y en lo más alto se va a levantar el ligamento redondo. La cara posterior, que sería esta hoja, está dirigida hacia atrás y arriba y relacionada con el recto y la parte más alta de los repliegues de los ligamentos útero-ováricos y tubo-ováricos. Borde interno corresponde al borde uterino. Este sería el borde interno. Este sería el borde interno. En él, aquí está, menos, está en medio de las dos hojas. Bien, el borde externo, pues ya dijimos, ¿verdad? Que ese borde externo, vean, este es el borde externo que se va a dirigir hacia las paredes de la pelvis. El borde inferior corresponde al borde superior libre hacia la pelvis, hacia la, perdón, al salpique. Bien, el ligamento redondo. Observen dónde está el ligamento redondo. Miren, está prácticamente más su inserción del cuerpo uterino. Este es.